El hombre que no puede elegir ha perdido su condición de humano. Hola, mi nombre es Pamela y hoy voy a hablar de un libro bastante interesante y que es bastante popular y es uno de los libros que deberías leer, el cual es denominado La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. ¿Cómo acabé leyendo este libro? Pues es una historia bastante simple. Uno de mis mejores amigos me lo regaló, gracias. Y bueno, La Naranja Mecánica es un libro bastante interesante que al menos a mí me ha dado una combinación o una mezcla de emociones al leerlo y al acabarlo de leer, ya que no sé si sentirme feliz, triste o enojada, ya que es bastante interesante. El libro, en fin, se sitúa en el año de 1970 en un Londres distópico. Digo distópico ya que el autor en sí refleja un Londres demasiado violento, con un montón de pandillas que en realidad básicamente toda la vida de Londres, de este Londres distópico, se refleja solo en violencias, violaciones, actos delictivos y cosas así. Y bueno, cabe recalcar que para este libro tiene una jerga denominada Nadsat, en el cual la mayoría en el libro la mencionan un montón, por lo cual es un poco complicado al comienzo de leerlo, ya que este lenguaje fue creado por el propio Anthony Burgess para que las pandillas que están relatadas en este libro puedan comunicarse. Este lenguaje está basado en un ruso, en el lenguaje ruso, en algunas cosas del lenguaje ruso más bien, por lo que es un poco complicado al comienzo, pero depende de la edición. La mayoría de los libros tienen un glosario, o más bien todos los libros tienen un glosario, ya sea al final o al comienzo del libro, de Nadsat español, en el cual literalmente yo cuando comencé a leerlo en los primeros capítulos, cada línea tenía que estar volviendo a ver qué significa. Pero bueno, con el tiempo te vas acostumbrando y incluso a veces que lo mencionas o lo hablas en tu propio lenguaje, ya que es como que te estás acostumbrando a este lenguaje. Bueno, en fin, el libro en sí se trata acerca de, vamos a seguir la historia de un joven llamado Alex Delarge, si es que no lo estoy pronunciando mal, el cual es un joven de 15 años que es el líder de una pandilla. Este libro es bastante explícito en todos los actos delictivos que hacen, como violaciones, golpes, peleas entre ellos, por lo cual yo lo recomendaría que lo lea una persona adulta, ya que es bastante explícito. Es más, en varias de las escenas explícitas acerca de violaciones, yo simplemente quería dejar de leerlo, ya que era como que, oh por Dios, pero en sí, es más, este libro, como muchos lo saben, fue adaptado en una película y esta película también es bastante explícita. Y bueno, cabe recalcar que uno de los datos curiosos es que en una de estas escenas de violaciones, Anthony Burgess, el autor, se inspiró, o más bien recordó una escena pasada de él mismo, ya que en un año él viajó de Londres a Malasia y su esposa quedó embarazada, y cuando él volvió se dio cuenta que durante un apagón, ya que estaban en guerra en ese tiempo, 4 soldados desertores de Estados Unidos habían violado a su esposa y la habían golpeado, por lo que ella perdió el hijo. Es así que él se inspiró en esto para poder escribir esta escena, y la cual es una escena, se puede decir, bastante bien descrita, ya que es un poco complicada. Bueno, en fin, la historia se basa seguimos la historia de este joven Alex, en el cual vemos desde el comienzo sus actos delictivos, luego vamos a su época de encarcelamiento, luego vamos a su época en la que él entra, para salir del encarcelamiento, él entra como que en un experimento que está realizando el gobierno para poder cambiar a las personas que están en la cárcel hacia buenas personas, o sea, unas personas que cometen actos delictivos, a convertirlas en personas de bien. Él entra en este programa y luego vamos a ver después de que él sale de este programa. En fin, la historia, nosotros seguimos toda la línea de tiempo de este joven hasta que llegamos al final del mismo. El final es bastante complicado de explicar, creo yo,
o bastante complicado de entender, ya que como lo dije anteriormente, yo no sabía si sentirme feliz o furiosa o triste, ya que la mayoría de veces nosotros tenemos en el libro un protagonista que es el que está luchando contra, qué sé yo, un monstruo, un mago, contra el gobierno, una dictadura o algo, siempre es el bueno. Pero en este caso nuestro protagonista es el antihéroe. Él nos describe las cosas desde su perspectiva, pero su perspectiva es bastante complicada. Bueno, lo que podemos destacar de este libro es que nos deja pensando acerca de la dictadura, de la amistad, de las riñas, de todo, pero es un libro un poco complejo de entender, pero es bastante rápido de leer, ya que tiene alrededor de 200 páginas. Y bueno, es una lectura ligera, se puede decir, pero es una lectura que tienes que que verla con la mente abierta para poder entender todo lo que el autor quiere explicar en sí. Es así que si quieres una lectura ligera y que, bueno, es un poco traumática, digámoslo así, ya que tiene todas las escenas descritas explícitamente, bueno, pues te recomiendo La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. En realidad a mí es un libro que me gustó bastante, ya que está demasiadamente bien explicado, detallado las diferentes cosas que hay, incluso los detalla muy bien los lugares a los que Alex va, las experiencias que él mismo tiene, incluso la música. Es importante mencionar que Alex es un súper fan de Beethoven y bueno, a mí también me encanta Beethoven, entonces cuando él detallaba la música que él escuchaba y cómo él lo sentía era como que, sí, yo también me siento así. Pero bueno, entonces si quieres leer una lectura rápida en esta cuarentena, pues te recomiendo La Naranja Mecánica de Anthony Burgess.